Conceptos de estadística. Entonces, la estadística es un conjunto de técnicas para describir grupos de datos y para tomar decisiones en ausencia de una información completa. Para empezar nosotros a hacer un estudio estadístico, lo primero que definimos es la población objeto de estudio. Esa población va a tener una característica en común y se va a estudiar para obtener unas conclusiones. Pero debido a que las poblaciones por lo general son muy grandes, entonces se deciden tomar unas muestras. ¿Qué es la muestra? Es una representación significativa de esa población que tienen sus características en común y la finalidad es estudiar solo esa muestra y a partir de ese estudio obtener una información general. Cuando nosotros estudiamos una muestra, obtenemos unos datos y esos datos nos van a permitir hacer inferencias acerca de las características de la población. Eso es lo que llamamos inferencia estadística. Y es inducir a partir de la información proporcionada por la muestra cuál es el comportamiento de la población que estamos estudiando. Al nosotros tomar esa muestra, generamos un margen de error, ya que no estamos tomando la población completa. Ese margen de error es lo que nosotros denominamos error estándar de estimación. El error estándar de estimación nos va a medir la desviación de la muestra. Es una medida del error que se comete al tomar la muestra como estimación de la medida poblacional. También es muy importante que tengamos claro la diferencia entre valor y dato. El valor son los resultados que se pueden obtener en un estudio. Es decir, si lanzamos una moneda, nosotros solo podemos obtener dos resultados. Obtenemos cara o obtenemos cruz. En cambio, el dato son cada uno de esos valores. Es decir, si yo lanzo mi moneda 5 veces, voy a obtener 5 datos. Si lanzo la moneda 10 veces, voy a obtener 10 datos. Pero esos datos solo pueden tener dos valores, el valor cara o el valor cruz. Nosotros tenemos variables estadísticas. Esas variables estadísticas se refieren a las características que queremos evaluar. Se clasifican en dos tipos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En las variables cualitativas son las que se expresan mediante cualidades. Tenemos las variables nominales y las ordinales. La variable nominal tiene una modalidad no numérica y no hay un criterio de orden. Ejemplos, el estado civil, el color de los ojos. En las variables ordinales se caracterizan porque no hay modalidad de orden, pero sí hay un criterio, no hay modalidad numérica, pero sí hay un criterio de orden. Es decir, como ejemplo, puestos en un concurso o el desempeño académico. En los puestos de un concurso, por ejemplo, de una carrera deportiva, obtenemos medalla de bronce, de plata, de oro. Hay un criterio de orden, no es numérico. Lo mismo en el desempeño académico, podemos hablar de bajo, alto, superior. Entonces no es numérico, pero sí nos implica un orden. Por otro lado tenemos las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas se expresan mediante números. Hay de dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que toman valores enteros, por ejemplo el número de hijos, el valor de productos. La continua toma valores pertenecientes a los números reales, el peso, la estatura. Entonces, por ejemplo, se realizó una prueba a todos los estudiantes de primer semestre de medicina de la Universidad Progresemos y se tomaron en cuenta los resultados de 20 pruebas para realizar el análisis estadístico. Entonces ahí observamos los resultados de esas 20 pruebas. Ahí tenemos los 20 números. Determinar la población objeto de estudio, la muestra, los valores, los datos y el tipo de variable. Entonces, ¿nuestra población de estudio cuál es? Los estudiantes de primer semestre de medicina de la Universidad Progresemos. Si observamos en la población, es una población específica, de acuerdo a la información que como tal pues nos suministra el ejercicio. La muestra del total de estudiantes, que en ningún momento nos dicen cuántos son, del total de estudiantes se seleccionaron 20. ¿Cuáles son los valores? Los valores son el puntaje de 13, el puntaje de 14, de 15, 16, 18, 19, 20 y 22. Esos son los valores. Y los datos, pues son cada uno de los 20 resultados que nos entregaron para nuestro estudio estadístico. Es una variable cuantitativa discreta. Cuantitativa porque implica números, discreta porque son números enteros.